Uy, muy buenas noches. Aquí están. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Están entrando. Calisto, todos tienen ya el trabajo para realizar en equipo, ¿cierto? Cuestionario. Altamar. Ya todos lo tienen. Bueno, Sí, señor, ya. entonces, para ver si me pongo, no sé, mañana, sábado o el domingo me pongo a ver el correo, a ver si ya me mandaron algo para ir revisando. Bueno, bien por ahí. Calisto, ¿tú te tratas con el doctor Pedro Pablo? Sí, señor. Porque es que ahorita colgué, le estaba dando el pésame, se le murió la mamá ayer. Ándale. Entonces le estaba dando el pésame. Lamentándolo mucho. Lamentándolo, sí. Bueno, ya una señora de 94 años, ya pues, ya uno cuando llega a esa edad ya no hay nada que hacer. Bueno, hasta ahora están Ese es un lujo que ya hay muy pocos. entrando, ¿cierto? Démosle tiempo para que lleguen. Hoy es viernes 5. 5. Bueno. ¿Será que sí hay un quórum deliberatorio por ahí? Doctor. Claro, doctor, 57 ya somos. Ah, bueno, entonces sí, está muy bien. ¿Y dónde mira uno para saber que son 57? ¿Dónde señala el computador? Cuando dice participantes, doctor. No veo, no tengo. Están como dos personitas. No. En la parte inferior, doctor. Abajo tengo el icono, son como dos personitas, dices tú. Sí, señor. Sí, señor. Ah, ya vi, aquí es que no había, no se había 59. Ah, ok, sí, perfecto.
Bueno. Repasemos algunos títulos. Bueno. Yo ya hablé sobre esto, pero quiero como ampliar un poquito hoy los títulos, ¿cierto? Es decir, ver la clasificación de los títulos y hablar un poquito y darle otro enfoque distinto al que se le dio. Bueno. Expuesto, como tenemos todos, el concepto de título-valor, su naturaleza, sus características, sus funciones y esbozando el estudio de las excepciones cambiarias. La clasificación de los títulos es el capítulo más polémico del derecho cambiario. La ley disciplina los títulos valores en función del respectivo modo de la circulación. Por ejemplo, títulos al portador, a la orden, nominativos. Y en los artículos 619, 644 y 821 del Código de Comercio hacen referencia de los títulos según su objeto, en representativos, de participación, de contenido crediticio. Pero para tener una idea panorámica del campo de aplicación de los títulos valores, es necesario la diversidad de otros criterios de clasificación. Por ejemplo, por el sujeto que lo emite, por el modo de emisión, por el carácter simple o complejo del derecho representado, por las características extrínsecas del título, por la causa y por el contenido del derecho representado. Así las cosas, hay una primera división en títulos públicos y títulos privados. Esto es según quién los emite. Entonces, según el sujeto que los emite, se distinguen entre título valor de carácter público y título valor de carácter privado. Doctor. Los títulos valores públicos. Doctor, se le está yendo la voz entrecortado. ¿Sí? Ah, caray. Ay, 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 hombre. Profe, perdón, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Profe, Sí. Aló. ¿Ahí me oyen o no? profe, es que está entrecortada el audio, profe. No se le escucha bien, está como entrecortado. Sí. No le Profe, entendí, pensé que el wifi de la casa me pasé los datos y se escucha igual. ¿Ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? Sí, señor. ¿Ahí me oyen? No, señor, muy entrecortado. No, profe, no se escucha. ¿Aquí mejor? Caray. No se escucha.
Aló, 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 aló. Ahora sí se le escucha el aló. Sí, ya, mejoralo. ¿Mejoró un poquito? ¿Sí mejoró o Sí, Sí, no? señor. profe, está un poco mejor. Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces, estaba yo empezando a hablarles de los títulos públicos y privados. Alcancé a decirles que esa división es según el sujeto que los emite. Entonces, según la persona que los emite, podemos distinguir los títulos, título valor de carácter público y título valor de carácter privado. En el momento en que ustedes me oigan mal, me avisan. Los títulos valores, Sí, señor, gracias, profe. los títulos valores públicos los crea el Estado. Tienen importancia preponderante los títulos de deuda pública que nacen por lo regular de una operación de crédito entre el Estado y los ciudadanos. El recurso del Estado al crédito es un fenómeno de todos los tiempos. Los títulos de deuda pública son favorecidos en el tratamiento fiscal y en la tutela de sus garantías. Bien, viene otra división, títulos simples y complejos. Según que incorporen un derecho simple o complejo, pueden calificarse de simples o complejos. Según el derecho se incorporan es simple o complejo, entonces se califican simples y complejos. Por ejemplo, la letra Doctor, se K. escucha entrecortada. Ah, caray. Sí, se escucha. No. Esto sí me va a matar a mí. Y de paso los mata a ustedes también. Y les cuento que me compré un micrófono que yo se los voy a mostrar. Miren el microfonito ya. Este es un señor micrófono. Y lo compré porque Sí, doctor. Sí, señor, Doctor, pero el lo que problema pasa es es de que la red, puede ser la red. de internet. Porque aquí le sale el mensaje que tiene problemas de red. bueno, porque es que este microfonito no es nada barato. Y me costó un montón de plata. Parece pues una nave de esas. Sí, doctor, pero lo compró ya cuando nos terminó las clases. No, porque él sigue dictando a los demás cursos. Sí. El tema es más bien de fluir. Es muy buena adquisición, doctor, pero yo creo que es su red. Es la red, el micrófono está perfecto, la plata no se perdió, doctor, tranquilo. Y entonces me da cutupeto porque pues entonces ustedes van a oír partecitas y partecitas no. Entonces tenaz. Terrible esto. Miren, hasta tal punto que si esto sigue así, pues no se va a poder dictar clase. Pero ¿cómo se remedia esto? ¿Cómo se arregla esto? Si es cuestión de red, ¿cierto? El asunto Doctor, lo que pasa es que pueden haber varios dispositivos conectados al mismo Wi-Fi. Entonces la red es muy débil. De pronto apagando el módem y volviéndolo a reiniciar, pero tocaría en 5 minutos volver a empezar. Lo malo es que aquí en este estudio yo estoy en la casa de Claudia, la hija mayor mía, que si ustedes la conocen es la decana de comunicación social. Entonces,
Yo estoy en el estudio y ella está por allá en otro estudio. Pero entonces ambos dependemos del mismo módem. Entonces será eso. No sé. Entonces ahorita no lo puedo Sí, apagar señor, eso es. no lo puedo apagar porque entonces pues la perjudico a ella. Ella sí está dictando muy bien su clase allá. Bueno, yo intento un poco, pero si esto persiste, sí, me toca pues suspender la clase y ver entonces Intentemos, doctor. a ver qué se puede hacer. Bueno, entonces yo estaba hablando de los títulos simples y complejos y les alcancé a decir que esta clasificación es según que se incorpore un derecho simple o complejo. Entonces, la letra de cambio atribuye el solo derecho al pago de una suma de dinero. La acción de una sociedad anónima atribuye los diversos derechos de participación a la gestión, a las utilidades que son inherentes al contrato social. De allí salen unos títulos que se van a llamar completos o incompletos. Esta distinción de completos o incompletos tiene o hace relación con los requisitos extrínsecos. A ver, los requisitos extrínsecos pueden clasificarse en dos grupos. Los requisitos extrínsecos dispositivos, que son aquellos que deben figurar ineludiblemente en la redacción del título, en cuanto integran la literalidad y completividad del título. Y los extrínsecos naturales son aquellos que, aunque exigidos por la propia ley cambiaria, su esencia u omisión no afecta la validez del título porque dicha ausencia u omisión es subsanada por la propia ley. Entonces, títulos completos, títulos incompletos. Esta distinción hace relación, como les dije, con los requisitos extrínsecos del título valor. Ya les expliqué cuáles son los requisitos extrínsecos. Se considera completo el título que reporta en el documento los elementos del negocio en sus relaciones entre el deudor y el tenedor legítimo. Incompletos son aquellos en los cuales la integral disciplina de tal negocio no está enunciada directamente en el título, sino en otros documentos a los que se remite. La incompletividad no está en contradicción con la literalidad, porque el título se remite a los documentos o relaciones reportadas en el texto y extrañas al mismo. Se amplía la literalidad por remisión al negocio cartular sujeto a una disciplina causal típica, como la divulgación de la emisión, estatutos del emitente. Son títulos completos, ejemplos de ellos: la letra, el pagaré, el cheque. Y títulos incompletos, las acciones, los títulos públicos y los títulos representativos de mercancía. Bien. No.
quiero meterme con títulos singulares y títulos seriales. Clasificación según el contenido del derecho. En atención al derecho que incorpora, esto es, al objeto del documento, se clasifican en corporativos de participación, de tradición representativos de mercancías y de contenido crediticio. Los títulos valores de contenido crediticio incorporan un crédito y legitiman a sus tenedores para recibir una prestación cierta en dinero. Corresponde a los denominados títulos de crédito o instrumentos negociables, que así es como se les llamaba antes, y que por disposición del 821 ya no hablamos de instrumentos negociables, sino de títulos valores, porque los instrumentos negociables son títulos valores. Entonces son títulos valores de contenido crediticio. Circulan con celeridad propia a su función porque cada acto de transferencia se realiza con el consentimiento del tradente y el adquirente y surte el efecto de obligar al deudor hacia este último en forma directa, como si con él hubiese contratado, aunque entre ellos no haya mediado ninguna relación jurídica. El contenido propio de este tipo de títulos es la orden dirigida a tercera persona o la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. La letra y el cheque incorporan órdenes incondicionales de pagar determinadas cantidades de dinero. La letra y el cheque incorporan órdenes incondicionales de pagar determinada cantidad de dinero. El pagaré que incorpora, el pagaré incorpora es una promesa, también incondicional. Dentro de esta categoría se comprenden los bonos o debentures, como les llaman algunos tratadistas. La factura cambiaria de compraventa, la factura cambiaria de transporte, los bonos de prenda y el certificado de depósito a término. Títulos causales y títulos abstractos. Una de las más importantes distinciones es la que existe entre títulos abstractos y causales. Es sabido que la abstracción solamente es característica privativa de una especie de títulos valores. En cuanto a los títulos considerados como abstractos, esa expresión no debemos entenderla en forma literal. Es decir, no se trata que esos títulos carezcan de causa, sino que se desdibuja, pierde relevancia, por cuanto el título consiste pura y simplemente en el pago de una suma de dinero. Lo contrario acontece con los títulos causales, que algunos denominan también concretos. Los alcances, entonces, los alcances teóricos, pues los encontramos en todos los libros de títulos valores. Bueno. Según la ley de circulación, esta clasificación muy importante se basa en la forma como se legitima el tenedor del título, lo que determina su manera
o ley de circulación. Según su ley de circulación, sabemos ya que los títulos valores pueden ser al portador, a la orden o nominativos. Repito entonces, según su ley de circulación, los títulos valores pueden ser al portador, a la orden o nominativos. Cada ley de circulación determina el tipo de legitimación. Entonces, se considera tenedor legítimo del título al que lo posea conforme a su ley de circulación. Eso está en el Código de Comercio, artículo 647. Títulos al portador son aquellos que legitiman como titular a su poseedor, a quien los posea. Por eso el 668 del Código de Comercio dice que son títulos al portador los que no se expiden a favor de determinada persona, aunque no incluyan la cláusula al portador. La simple exhibición del documento legitimará al portador y su tradición se verificará por la sola entrega. La disciplina general de los títulos al portador podríamos resumirla más o menos así. Se ve facilitado el ejercicio del derecho incorporado, aunque para ello basta la presentación del documento. La apariencia jurídica adquiere su máximo significado, porque el deudor ha de cumplir la prestación cuando le sea presentado el documento, sin tener que examinar si corresponde a su poseedor el derecho incorporado en el título. En el aspecto procesal, la posición del acreedor se ve reforzada, ya que del título al portador deriva una acción ejecutiva, sin que pueda oponerse a ella o sin que puedan oponerse a ella otras excepciones de las que conocemos como taxativas. Los títulos valor al portador son transmisibles por la simple tradición del documento. Repito entonces, los títulos al portador son transmisibles por la simple tradición del documento. Pero para que valga la tradición, se requiere un título traslaticio de dominio. Título traslaticio de dominio. Vámonos al Código Civil, como la venta, como la permuta, como la transmisión mortis causa. De tal manera que en principio, si el propietario del título ha sido despojado de él y despojado de él en forma ilegítima, podrá reivindicarlo. Sin embargo, esta reivindicación es muy difícil porque la buena fe exenta de culpa que se presume en el portador lo coloca en situación de privilegio, puesto que corresponde al demandante que se presenta como verdadero dueño, le corresponde demostrar la falta de titularidad y la mala fe en el portador. Los títulos o valores al portador no son cancelables, pero sí reponibles. Títulos a la orden. Se considera título a la orden aquel originariamente emitido a favor de determinada persona y pagadero a esta o a quien ésta designe mediante el endoso. El título a la orden es nominativo, pero por medio de la cláusula de endoso
que tiene que estamparse en el mismo título, puede ser sustituida la persona sin permiso ni necesidad de notificarle al deudor emitente del título. A ver, hablemos de los endosos. Hay varias clases de endoso. Por el contenido literal se clasifican en endoso completo o especial y endoso en blanco. Desde otro punto de vista, atendiendo más sus efectos que a su contenido, se dice que aquellos de efectos limitados e ilimitados, es decir, hay endoso pleno o en propiedad y endosos restrictivos, porque en ellos no se da la plenitud de los efectos del endoso. Los endosos restrictivos son el endoso al cobro o en procuración, el endoso en garantía y el endoso sin garantía. La legitimación en los títulos a la orden se produce por la coincidencia entre quien lo presenta y la persona que en él se designa como titular, que bien puede ser la primera que se designó o la que está como sucesivamente poseedora del título, debiendo existir en el título una serie continua de endosos. Para que el endoso surta todos los efectos cambiarios, es necesario que el mismo se realice antes del vencimiento del título, porque si se produce con posterioridad, producirá los efectos de una cesión ordinaria, es decir, sujeta al adquirente o endosatario a todas las excepciones que se hubieran podido exponer al endosante. Ahora, si el endoso es en blanco, el título puede circular como si fuese al portador, sin perder el carácter de título a la orden, porque en cualquier momento el actual poseedor puede convertirse en endosante, firmando a continuación del último endoso o insertando un nuevo endoso con su firma, con lo que se continúa la cadena de endosos, según el 654 del Código de Comercio. Títulos a la orden por excelencia son la letra de cambio, el pagaré. Títulos a la orden, la letra de cambio y el pagaré. Porque tienen ese carácter aunque nada se diga. Por eso es que mucho tratadista dice que son títulos a la orden natos. Títulos nominativos, ¿cuáles serán? El título valor será nominativo según el 648 del Código de Comercio, cuando en él o en la norma que rija su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de este. La transferencia de un título nominativo por endoso da derecho al adquirente para obtener la inscripción de que trata el artículo 648. La primera característica fundamental de los títulos nominativos es que designan como titular a una persona determinada. Una segunda característica de los títulos nominativos radica en el régimen de su transmisión. Bueno. Veamos cuáles son los títulos. Títulos nacionales y extranjeros. Por su origen territorial,
son títulos nacionales los creados conforme a la ley colombiana. Es decir, los que aparezcan en el título tercero del libro tercero del Código de Comercio. Son títulos extranjeros los creados fuera de las fronteras de Colombia, los cuales tendrán la consideración de títulos valores si llenan los requisitos mínimos establecidos en la ley que rigió para su creación. Significa entonces que un título de valor extranjero, para que se tenga como de la categoría en Colombia, requiere la comprobación de los requisitos de la ley que rige para su creación. Existe la tendencia a hacer regir cada obligación cambiaria en el lugar donde ella ha sido contraída. Perdón, profe. Michael Vega Ñanguma, por favor, su micrófono. Michael Vega, su micrófono. Pasa, Michael. Michael. Hay un principio del derecho romano que dice locus regit actum. Locus regit actum. Esto sí que lo desarrolla bien lindo Álvaro Pérez Vives. Los actos se rigen por la ley local. Entonces, la adopción del principio locus regit actum tiene entre sus consecuencias que cada acto se mira como aislado e independiente de los demás y sujetos a la ley local. Cuando en una localidad se descuenta una letra, los comerciantes de esa localidad que intervienen en la operación solo se preocupan de la validez del acto de la operación respectiva, sin preocuparse de los actos verificados en otros países como endosos anteriores. Este es el principio adoptado por el Instituto de Derecho Internacional Privado y en general por todas las legislaciones. Para no contradecir el principio es necesario que en cada caso se tomen los actos precedentes tales cuales son conforme a su respectiva ley local, pues de lo contrario el acto sería válido y nulo sucesiva y alternativamente según los territorios por donde pasara, lo que sería un contrasentido, sería aplicar la regla locus regit actum. La ley local o los actos, la validez de los actos se rige por la ley local. La forma de las obligaciones cambiarias. La aplicación de esta regla que venimos mencionando, locus regit actum, es tenida en cuenta para las condiciones de la forma de aceptación de los endosos y el aval. La aplicación de la ley local a la forma de las obligaciones, en particular de los endosos, es para algunos autores una transposición en el derecho internacional privado del principio de la independencia de las firmas. Cada una de las obligaciones suscritas en el efecto de comercio está arreglado por una ley propia como si estuviera aislado. Es suficiente que la obligación de cada signatario se ajuste a la ley del país donde se crea la respectiva obligación,
sin que interesen otros factores como la ley del país donde el instrumento fue librado o girado. ¿Qué ley rige la capacidad cambiaria pasiva? ¿Qué ley rige la capacidad cambiaria pasiva? En materia de capacidad, la legislación consagra los principios de la teoría de la personalidad del derecho, según los cuales la capacidad de las personas se rige por su ley personal. Eso está en los principios generales del derecho que lo encontramos en los primeros artículos del Código Civil. Yo diría que los 100 primeros artículos del Código Civil conforman lo que se llama los principios generales del derecho. Miremos a ver qué dice el artículo 19 del Código Civil. Tiene que ver con la extraterritorialidad de la ley. Dice, los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el gobierno general o en asuntos de la competencia de la Unión. Y segundo, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indicados en el inciso anterior. Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este código y demás leyes nacionales. Esto sí que es bien difícil. Esto, lo del artículo 19, les ha dado por denominarlo a los estudiosos como el estatuto personal. ¿Estatuto por qué? Porque el artículo 19 del código dice que los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a la ley colombiana. Esto sí que es difícil de aceptar. Porque si usted, colombiano, usted es residente o está domiciliado en otro país, ¿cómo va en ese país a permanecer sujeto a las disposiciones del Código Civil? Y que permanece sujeto en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar actos y contratos que hayan de tener efecto en Colombia y en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes. El estatuto personal define pues cómo el colombiano está sometido a su ley nacional y en multitud de situaciones que no podía dejarse su reglamentación a la ley extranjera. Esas leyes son las del Estado civil, las que fijan su capacidad, determinan los derechos y obligaciones de familia entre parientes colombianos y entre parientes colombianos y extranjeros. Desde luego, cuando se trate de ejecutar actos que deben tener efecto en Colombia. Por lo mismo, será la ley colombiana la que determine el lugar que el de cuyos ocupó en la sociedad y en la familia, su calidad de casado, soltero, viudo. Y ella misma señalará los derechos de los colombianos aún en sucesión abierta en el extranjero. Estatuto personal, porque hay otro estatuto que es el estatuto real. ¿Qué podemos decir del estatuto real? Que los bienes como parte del territorio nacional en cada país deben regirse por la ley local cualquiera que sean sus dueños y en virtud del derecho de soberbia del Estado que no permitiría en materia de trascendencia
la injerencia de la ley extranjera. Será entonces la ley colombiana la que va a regir toda relación jurídica referida a los bienes situados dentro del territorio nacional. Es ella la que regula la naturaleza y extensión de los derechos reales, los modos de adquirir y transmitir, lo relativo a la posesión, tenencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está consagrado en el artículo 18 y 19 forman lo que se llama el estatuto personal. Bueno. Bueno, entonces, yo pregunto, ¿ya empezaron a mandarme a mi correo algunos trabajos? Para ver si me pongo mañana en esa función de mirar mi correo. ¿Ustedes qué me dicen? Si ya hay quienes hayan enviado a mi correo el trabajo que les puse. ¿Ustedes qué opinan? Todavía no, doctor. Dígame. Está larguito. Sí, está largo. No, pero no se trata Sí, de... señor. No se trata de hacer un libro, sino ir desarrollando los punticos. Lo esencial de cada punto. ¿Ok? Lo esencial de cada punto. Listo, doctor. Y entonces dijimos que esa será la segunda nota, ¿cierto? Así quedámonos, así. Sí, doctor. Eso era. Entonces, Sí, señor. ojalá, Sí, profe, sí. ojalá que Sí, doctor. esta primera nota que han sacado, que ha sido por lo general muy buena, no la vayan a dañar con un articulito por ahí medio. Calisto. Profe, otra vez sí está cortando. Otra vez está cortando. Sí, doctor. Que se le entrecorta y no le alcanzamos a escuchar las recomendaciones. No, terrible. Calisto, yo creo que... Doctor Altamar, pero ahí se le escucha. Sí, señor, cuénteme. Bueno, pero es que si me oyen en parte no, pues vamos como mal. Es que yo estaba pensando en algo. Yo que soy toda una madre católica, no puedo decir que soltera, madre católica y casada, una madre católica y casada. Estaba pensando en dejarles como nota definitiva a los que sacaron en el primer examen de 4 para arriba. Es decir, si el grupo... Excelente, doctor. Si el grupo sacó 4 o 5... Gracias.
esa sería la nota definitiva. Es decir, incluyendo incluso los que sacaron 4, de 4 a 5, esa es la nota definitiva. De 4 para abajo, o sea, ya 3.8, 3.9, 3.8. Entonces ya sí les doy la oportunidad de subir un poquito el promedio. Pero entonces esta es una propuesta que yo quiero hacerle al grupo. Pese a que yo soy autónomo, ¿cierto? No quiero aparecer como tan demasiado autónomo. Entonces yo quiero oír voces. Doctora Tamar. Señor. Doctora, Sí, dígame, Calisto. lo que se está diciendo, que lo que sacaron de 4 hacia arriba sería la nota definitiva, pero toca presentar el trabajo que usted dejó ayer, No, ya no. o no hay que presentarlo y lo No, presenta. Calixto, No, no ya hay que no. presentarlo. Ya no porque quedarían eximidos de ese trabajo, en razón de que ese trabajo es para ayudar a los que están de 4 para abajo. Por decir algo, si usted tiene un 4, pues habría que ver si su trabajo alcanzaría a un 4,5 o un 5. Entonces yo estoy pensando, y por eso quiero el concepto. Doctor Altamar, buenas tardes. Buenas tardes, discúlpeme que lo interrumpa. Señor, ¿me iba a decir algo? Doctor Altamar, habla con José Humberto Gómez. Sí, señor, yo considero muy apropiada su propuesta y a mi forma de ver, José Humberto Gómez Herrera tiene un 4 y yo creo que una nota definitiva de 4 para mí no es mala, doctor Altamar. Oh, por Dios. O sea, apoyo totalmente su propuesta. Yo también, doctor. Entonces, y sería, y sería darle, perdón, ya terminar, y sería darle la oportunidad a aquellos compañeros que tienen menos de 4, como usted lo dijo, para que lo puedan subir. Muchas gracias. Eso, entonces, si hay alguno que no esté Doctor, buenas noches. Conforme, me gustaría oírlo. Pero si no, entonces yo mañana busco los trabajos y me pongo a calificar los que estén. Mejor dicho, es que ya el que está de 4 para arriba no tiene por qué presentar el trabajo. Presenta el trabajo el que sacó 3, el que sacó 3,5 y que quiere mejorar su promedio. Entonces, Calisto. Sí, doctora Tamar. No quiero pues que después haya reclamos y quejas del doctor Altamar. Porque si esta condescendencia mía me va a traer problemas, entonces mejor nos olvidamos. Entonces necesito que me dé su concepto, Calisto. No, me parece muy bien, doctor Altamar, y es respetable su decisión. Y si los compañeros de curso están de acuerdo, así se hará, doctor. Totalmente de acuerdo, compañero. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, señor. Aprobado. De acuerdo. Doctor Altamar, buenas noches. Yo tengo una propuesta, doctor. ¿Quién habla? Teniendo Juan en Diego. cuenta Juan Diego. Ese beneficio que usted le está dando a nuestros compañeros que tienen. Señor. ¿Quién habla? Juan Diego. Buenas noches. Sí, ¿quién está hablando? Juan Diego Rosas, doctor. Ah, bueno, perfecto. Ok, Juan Diego, lo escucho, lo oigo. Aló. Sí, lo oigo. Juan Diego Rosas, doctor. Buenas noches. Buenas noches, sí.
Doc, yo tengo una propuesta para usted, teniendo en cuenta ese beneficio que usted le da a nuestros compañeros que tienen la nota en este momento. Sí. Tienen la nota en este momento por arriba de 4 y teniendo en cuenta, pues en mi caso, que no la tengo por arriba de 4 y debo presentar el trabajo. ¿Podría usted otorgarnos también un beneficio en extender el tiempo de la entrega de trabajo al lunes antes de la clase? ¿Ahí o no? Recordemos que tiene el internet malo. Bueno, hoy es viernes 5, sábado 6, domingo 7, lunes 8. Bueno, ok. No habría problema. Profe, se le escuchó entrecortada. Sí, es que no, esto me va a tocar terminar esto así, horrible. No, doctor, sí se le bien. Entonces que para los compañeros y compañeras y para los grupos que sacaron menos de 4, entonces usted está probando que lo presenten el lunes antes de la clase. Sí, a más tardar el lunes, sí. Ok, para que trabajen sábado y domingo. Sí, señor, perfecto, doctor, muchas gracias. Incluso tienen el lunes por la mañana. Sí, señor. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Gracias, doctor. Calixto, yo creo que podemos dar por terminada esta clase porque está fallando no sé qué es lo que está fallando aquí, pero así no puedo seguir. Bueno, muchachos, entonces, si Dios... Doctor, qué pena que lo interrumpa. Señor, dígame. Ronnie Pérez le habla. Es que lo oigo entrecortado, perdóneme. Quería hacer es mi general. Pregunta. Mi general Roniver. Muy buenas tardes, mi general. Doctor, buenas noches. Doctor, yo quería hacer la pregunta. En el caso, en el grupo de nosotros, tenemos 4, excepto un compañero. Y pues nosotros tenemos también como... ¿Qué haríamos en este caso para poder ayudar al compañero? Ah, caray. Recuerde que nosotros, todo, o sea, excepto uno, no tiene 4. No, porque entonces, si hago ahí una excepción, tengo que hacerle a todo aquel que me haga el mismo planteamiento. No, ese tiene que presentar el trabajo. O sea, nosotros como grupo debemos presentar el trabajo, porque igual estamos haciendo el trabajo en grupo. No, pero si ya ustedes tienen 4 para arriba, no tienen necesidad de presentar el trabajo. Con lo cual le quedaría al único compañero de ustedes que tiene menos de 4, ese sí tendría que hacer el trabajo. A menos que ustedes por solidaridad lo ayuden. Pero ya no estarían obligados. Porque las reglas del juego ya están planteadas. ¿Cuáles son las reglas del juego? Los que sacaron de Perfecto, doctor, muchas gracias, muy amable. 4 para arriba, a esos les repito la nota y se las dejo como definitiva. Por ende, entonces no tienen que presentar el trabajo el lunes. Pero si mi general Ronnie sacó 3,8, pues mi general va a tener que presentar el trabajo. Doctor, muchas gracias, muy amable. Bueno, bien. Bueno, Calixto, entonces yo dejo aquí porque es que esto está muy feo así. Y a ver si puedo hacer algo para arreglar esto para el lunes. Bueno, muchachos, entonces una buena noche. Que descansen. Muchas gracias, doctor. Que este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bueno, señor, ok. Bueno, pues. Chao. Muchas gracias, doctor. Feliz fin de semana. Gracias, profe, igual. Que descanse. Igualmente. Gracias, hasta mañana. Bueno, gracias, pues. Chao, chao.